Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Muchos temas todavía en el momento postelectoral que vive el país y le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, Jaime. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchos temas, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, Sonia, David, buenas noches a todos en casa. Pues sí, ya estamos en esta especie de cruda postelectoral, ¿no? Si les ve las caras un poco así como es eso, que ya pasó la elección. Vámonos, David. Pero no es por la elección, ¿eh? ¿No es por la elección? No. Ah, bueno. Es otra cruda. Hay de todas las crudas, pero bueno, vamos a ir a propósito de elecciones con un tuit internacional de Genaro Villamil, que dice que los partidos de los mandatarios Emmanuel Macron en Francia, de Olaf Scholz en Alemania y de Pedro Sánchez en España fueron los grandes perdedores de esta jornada electoral del domingo pasado, donde hubo euroelecciones. Y es que efectivamente los partidos tradicionales, los grandes partidos europeos y en particular los partidos de los gobiernos de estas tres potencias europeas, pues tuvieron un resultado adverso, al punto de que el presidente francés Macron tuvo que disolver la asamblea y llamar a elecciones anticipadas. De ese tamaño fue el terremoto electoral que sufrió el viejo continente por el surgimiento y el avance de los partidos extremistas, tanto de derecha como de izquierda. Diego, ¿cómo viste? Sí, a ver, lo que no es claro es que justamente el gran ganador fue la extrema derecha. En el caso de Francia, los partidos de extrema derecha, que ya no es solo el de Marie-Jeanne Le Pen, ¿no? Sino hay otros 2 o 3 movimientos muy fuertes de extrema derecha, se llevan prácticamente 2 de cada 3 distritos en Francia. Es decir, y es lo que hace que Macron, en este muy interesante sistema de equilibrios que tiene la Constitución francesa, disuelva la Asamblea y llame a elecciones, porque de otra manera pues era esperar a que en la próxima elección presidencial, ahora sí, Marie-Jeanne Le Pen les parta el queso, ¿no? Entonces obligó con esto a todos los partidos de izquierda a postular candidatos únicos, van a ir juntos por primera vez todos los partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista, cosa que no había sucedido, ¿no? Todavía existe el Partido Comunista francés, no te rías, ¿no? Y bueno, pero está claro que hay un ascenso de la derecha en Europa y son los representantes para el Parlamento Europeo. Eso es. Hay que distinguir efectivamente que no es una elección nacional, no es para los países, sino para el la Eurocámara, los eurodiputados. Y Sonia, ¿tú qué estás viendo que está sucediendo en Europa? Sí, a ver, ya lo habían mencionado algunos analistas, expertos en temas internacionales, acerca de cómo se estaban dando las condiciones por diferentes factores para un mejor avance de la derecha. El primero de ellos es el tema de la guerra, ¿no? Ante momentos complejos y de incertidumbre en temas de seguridad, los pueblos normalmente tienden a protegerse, a volver al nacionalismo y además se vuelven un espacio en el que los discursos de odio, los discursos de necesidad de protección tienen mucho más impacto, ¿no? Que es lo que ha ocurrido mucho en estos países. Luego viene, por supuesto, temas que tienen que ver con lo religioso, ante lo que ha ocurrido también en Oriente Medio, y el tema cultural, que por supuesto que también tiene un efecto en estas naciones y que hizo que el terreno se volviera propicio para este gran avance de la derecha. Riesgoso, sobre todo a mí me parece, en el tema de la migración, en momentos en que la migración hacia Europa está muy fuerte por el mismo tema de los conflictos, por el cambio climático, por todos los países que están teniendo dificultades para el acceso al agua y que están teniendo migraciones muy fuertes, y también, por supuesto, por el tema económico, ¿no? Con el tema de la migración, especialmente de África hacia Europa, y que esto sin duda significará tarde o temprano endurecimiento de medidas. Claro, para mí es justamente el factor migratorio el que ha, digamos, exacerbado los ánimos xenófobos en Europa, y los ultranacionalistas fundamentalmente plantean el cierre de las fronteras. Jaime. Hay un claro viraje del centro a la derecha, ¿no? En estos 4 países fundamentales en la comunidad europea, ¿no? España, Francia, Alemania, Austria, donde es
donde se da este viraje más claro. Y la clave, una de las claves es justamente el rechazo a la migración. Ese es como el denominador común que está tras este voto o este apoyo a los partidos de derecha y de ultraderecha. Creo que donde más se siente es en Francia, donde gana 2-1 la derecha a los partidos de izquierda, aunque algunos leen que hay se adelanta mucho Macron en disolver la asamblea, porque ¿Se tarda mucho? puede perder. Se dilata. Ah, Porque puede perder, no, Se adelanta. se anticipa. O sea, como que dijeron, a ver, a lo mejor le haya convenido más dar una explicación de lo ocurrido en vez de disolver y convocar elecciones, que puede perder, que es muy probable que pierda, ¿no? Sí, pero yo creo que está midiendo él esa unión de la izquierda, ¿no? Eso Como la lo- única forma de enfrentar en la siguiente presidencial Pero hay que recordar que Le Pen ya llegó en 2 ocasiones a la segunda vuelta, ¿eh? Es decir, ha estado ya muy cerca Exacto, de por convertirse eso en más presidente riesgo. de Francia. Y es hija de aquel tradicional Jean-Marie Le Pen, que en los 80 empezó con el tema migratorio. Y hay analistas que también dicen, a ver, no veamos como el viraje general de la Comunidad Europea, sino como evaluaciones en elecciones nacionales en los países que la conforman, ¿no? También. pues sí, en cada O país sea, están sucediendo. se evaluó no a Macron, se evaluó no al ministro alemán. A Scholz. A Scholz, ¿no? Fue eso, y digo que también habría que leerlo así. Pues bien, ahí están las elecciones europeas. Vamos a ver qué sigue estas elecciones anticipadas. Vamos a ver seguramente mucha actividad política en Europa. Vamos ahora a el tuit de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Dice, en conferencia de prensa desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, posterior a reunirnos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, les invito a seguir esta transmisión. Vamos a ver, no sé si un fragmento o vamos a comentar esta importantísima primera rueda de prensa de la presidenta electa, donde anunció que efectivamente las reformas que había anunciado el presidente en febrero como parte del Plan C se van a proponer al Congreso de la Unión con las nuevas cámaras de diputados y senadores en septiembre próximo, que es justamente en el último mes del presidente López Obrador con el legislativo entrante. Anunció Claudia Sheinbaum que estaba en sintonía con el presidente y que para las reformas lo que acordaron fue una consulta amplia entre distintos profesionistas, expertos, sectores, actores interesados para justamente darle una mayor legitimidad. Pero anunció que efectivamente van los cambios, Sonia. ¿Cómo viste la conferencia, la primera de Claudia? Quizá lo más relevante en este momento por la polémica que hay es la reforma al Poder Judicial. Y como bien señalas, habló de ir incluso más allá del Parlamento abierto, es decir, no solamente someter a una discusión abierta la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino incluso abrir a una especie de consulta, como señalas, a todos los sectores, a quienes son usuarios de los servicios de administración de justicia, por supuesto, a los mismos jueces, a los magistrados, a los ministros, que me parece es algo que tiene que suceder. A ver, es que el Poder Judicial en México tiene problemas serios, creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Es un poder en donde la corrupción se ha metido y se ha establecido de una manera increíble, y por supuesto que tenemos que someterlo a revisión. Creo que la forma en que quiere hacerlo, porque no se ha retirado de esa postura Andrés Manuel López Obrador, es lo que ha generado que se politice tanto esta necesidad de reforma. El Poder Judicial ha ido a reformas importantes anteriores que tienen que ver con las materias, la gran reforma penal, la reforma laboral, el tema de la nacionalización de los lineamientos en materia de derecho civil. Pero falta, por supuesto, una revisión a la estructura y creo que abrirlo al diálogo es lo mejor que puede ocurrir. Sí, dada la inevitabilidad de la reforma, creo que esa es una ganancia de Claudia, haber logrado que el presidente estuviera de acuerdo con esa consulta, Jaime. Sin duda, yo destacaba hoy que
de los pocos signos alentadores que hay es que Sheinbaum haya mantenido lo que dijo la semana pasada cuando pues trató de cabildear, trató de hacer reaccionar todo el nerviosismo que hizo Andrés Manuel en su activismo, extraactivismo que hizo después de la elección, ¿no? Que era como la duda que íbamos a tener. Sí, Andrés Manuel, por toda la votación que sacó Sheinbaum, pues le iba a dar chance un poco de aparecer, pero resultó todo lo contrario. Creo que Sheinbaum hizo una agenda muy interesante la semana pasada, donde a la hora que le preguntan de las reformas dice, bueno, habrá que llevarlas a Parlamento abierto, habrá que discutirlas. Creo que es un signo alentador que ayer, saliendo de la rueda de prensa, dijera acordamos. Acordamos. O sea, es como decir, no le propuse, sino acordamos, o sea, lo trata con Porque, pincitas, claro, como debe de ser. Porque es en el interregno, es en el periodo todavía O del sea, presidente. me parece pero ella muy ya es electa, inteligente ¿no? de Sheinbaum que diga, acordamos, ni siquiera salió a decir, yo le propuse y aceptó, ¿no? Mi lectura es todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que le fue fatal. No, espérame. Eso pensé ayer cuando escuché eso. Pero hoy viendo a Andrés Manuel en la mañanera, no. Exacto. O sea, Primero, dices, no, pues cómo le ayudas, ¿no? La rueda de prensa de ayer se veía una Claudia absolutamente tensa, no se veía una Claudia relajada después de una comida de cuates, para nada. Segundo, la agenda que propone es de un absurdo, la agenda que propone para septiembre, ¿no? Porque son puros temas que si ellos los proponen el 1 de octubre, el día que llegue, el día 2 están aprobados, ¿no? Es más, los programas sociales los puede hacer sin someterlos a la Cámara. Simplemente ella dice, a partir de hoy hacemos estos 2 programas sociales y no tienen que ser constitucionales. O sea, es absurda la agenda que está proponiendo. Decir que lo del ISSSTE es que le debemos a los maestros, lo del ISSSTE también, ¿no? Lo que está haciendo es ganar tiempo, tratar de llenar de reforma la Cámara en septiembre para que no le aprueben la justicia. No quiere decir que no esté de acuerdo, pero es muy distinto que la aprueben en septiembre cuando ella todavía no es presidenta. Cuando le dejen de tarea, ¿no? Y que haya un terremoto financiero y que empiece ella con un terremoto financiero Exacto. en octubre, o 2, ¿sí? Que sea una reforma que ella no controle. Ya el Poder Legislativo está en manos del presidente, ¿no? Es decir, los diputados y senadores son del presidente. Si se organizan las elecciones pronto para el Poder Judicial, los magistrados y los ministros van a ser del presidente. Entonces va a ser la presidenta más débil del mundo. Entonces me parece que lo que está jugando Claudia en el mes de septiembre es la posibilidad de ser presidenta. Sí. Así es, pues vamos a tener que ir a corte. Es un tema fascinante. El interregno es ese periodo político entre el cambio de poderes, pero volvemos, no le cambie, seguimos con todo respeto. Comienzan las tensiones. Debido al resultado electoral, Morena gobernará más que en el Congreso. Serán los propios guindas quienes decidirán el futuro de la nación, ya que solo les faltó un senador para tener mayoría calificada en ambas cámaras. Sin embargo, al ser tantos y tan distintos, dentro del partido oficialista habrán de darse las principales disputas por obtener más espacios y poder. Bueno, están por asignarse definitivamente las representaciones proporcionales, vendrá esta disputa, pero lo cierto es que Morena, junto con los partidos con los que se alió en esta elección, tendrá mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría calificada, incluso probablemente está en discusión el tema de la sobrerepresentación, y en la Cámara de Senadores tiene mayoría también y se está por ahí revisando el tema de los espacios también de cómo queda ya con las primeras minorías. Y bueno, esto hace que la que será la próxima presidenta del país tendrá sin duda un Congreso de la Unión mucho más cómodo incluso que el que tuvo Andrés Manuel López Obrador, Jaime. Bueno, pues sí, totalmente el electorado mexicano decidió regresarle la planadora morenista al presidente, ¿no? Se le había quitado en el 21, después de que en el 2018, cuando llegó a la presidencia, también le dio mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En el 21 se la quita
y ahora en esta votación en la que arrasan en las diputaciones federales, donde la candidata Claudia Sheinbaum gana todos los estados de la República excepto Aguascalientes. La República Independiente de Aguascalientes, sí. En el puntito ese del centro del país, es en el único lugar donde no gana la candidata presidencial. Donde la iglesia todavía manda. Pues sí, sí, Es el único estado. la verdad es algo... No es tan mucho, ¿sí? Pero por supuesto, no, la iglesia Bueno, pues tiene no muchísimo ganó peso, Claudia. muchísimo Bueno, peso. y por ejemplo, en Jalisco, el partido en el poder no ganó ninguna diputación federal. Eso explica, pues, este avasallamiento de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, donde tienen muchos más votos de los necesarios para tener la mayoría calificada, y en el Senado pues les falta uno que van a poder conseguir. Dos o o tres. dos que van a poder Pero, conseguir a ver, rapidísimo. Lo que está en discusión en el INE, que es el órgano facultado para asignar plurinominales y la Cámara, todas las constancias de mayoría de ganadores, está en una discusión enfrascados los consejeros muy importante para el país, porque tiene que ver con la sobrerepresentación, es decir, cuánto más le asignas de diputados a un partido que ganó, o en este caso, como lo están queriendo hacer, a una coalición de 3 partidos. Como lo hicieron les doy en la un Ciudad de ejemplo. México. Solamente les doy un ejemplo. En el caso del Partido Acción Nacional, que tuvo más votos que el Partido Verde Ecologista, va a tener menos de la mitad de diputados. Va a tener, que el según Gobernación, que no es ninguna autoridad en la materia. No, bueno, claro, pero Gobernación está Ella fue la que perfilando. repartió el lunes. No, claro, pero Gobernación está perfilando Que el no es voto de los casualidad. consejeros electorales en el INE. Claro. Ya les tiró línea. Y Beco, este consejero cuyo nombre no recuerdo, no sé pronunciar, ya dijo que era correcta esa estimación. Es decir, claro que Ubic, hubo una afectación. ¿Espadas? Sí, ya dijo que va por esa configuración. Pero el punto es que en la Constitución dice claramente que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación. Esa sobrerepresentación, históricamente hablando, se le asignaba al partido ganador, en ese momento el hegemónico PRI, para darle mayoría absoluta, nunca calificada, y tuviera los suficientes votos para gobernar la Cámara y pasar el presupuesto y las leyes, pero nunca para cambiar la Constitución. Empezó a haber un fraude No, pero desde además, 2012 con la sobrerepresentación que se le daba a las coaliciones ganadoras. No solo a un partido, sino a los partidos de las coaliciones ganadoras. Ocurrió en el 12, ocurrió en el 15, ocurrió gravemente en el 18, ocurrió otra vez menos gravemente en el 21 y ahora se quiere hacer una sobrerepresentación Como en el 18. de 20 puntos porcentuales. Sí, pero, a ver, es una distorsión Pero además, enorme. la Constitución ¿no? dice claramente ningún partido por sí mismo podrá tener más de 300 diputados. Eso lo dice la Constitución. Y acá le están asignando 345 a Morena, ¿no? Que es parte, digamos, del sistema de equilibrios que se creó en la ley de 97, ¿no? 96. Y, bueno, para la elección de 97, ¿no? Que aplica por primera vez en la elección de 97 y que hablaba ahí de coaliciones. Cuando hacen esta famosa ley de la no vida eterna, para que no se repartieran los votos entre las coaliciones, ahora los partidos van en lo individual, por eso lo complicado de la boleta que vivimos, ¿no? Pero entonces ahora, si lo vemos como coalición, están súper sobrerepresentados, pero en lo individual como partidos están súper sobrerepresentados. Entonces yo sí creo que esto va a una disputa que no sé cómo vaya a votar el INE, no sé cómo vaya a votar los magistrados, pero claramente hay una disputa constitucional ahí. Pues hay que contar cómo está la integración del Consejo General del INE y si hay un dominio. Estaba 6-5, y si hay pero un si dominio. ya se cambió, ya está 5-6. Ese es el voto clave. O sea, ¿dónde está el dominio y los cercanos a Morena? Si en el Consejo General tiene mayoría Morena, va a pasar Aunque esa. lo más importante es ya la sala superior, porque es donde Claro, se toma se ve. la decisión final. Y en ¿no? sala superior, Y que está recuerden incompleta. que el Tribunal Electoral, pues la presidenta también es cercana a la 4T. Sí, Pero ese que es un no, voto. pero no quedó nombrada completamente. Creo que fue un error de la Corte no haber dicho cómo debe integrarse la sala de 7 miembros, porque tienen que meter a 2 más, que no está claro si son los 2 más antiguos en términos de su nombramiento o los 2 más viejos, ¿no? Pero ojo, el tribunal, ¿hablas del tribunal? Sí, Pero el tribunal puede definir, puede sesionar con los integrantes actuales. pero no puede votar, necesita para Para leer la los sala 7 para superior, votar sí. y calificar la elección. Y entonces se suma a 2 de las salas regionales. Sí, son los más, los decanos. Pero los decanos no está claro, son decanos en el poder o decanos por edad. Es que- En el Poder Judicial normalmente es por edad. Es que también es preocupante cómo llegas hasta la instancia definitiva de definición de la elección
incompleta. Exacto. O sea, debió haber la Corte decidido antes de la elección cuál era la forma de integrar completa el tribunal. Fíjate, a mí la parte que me preocupa es que ya se está, digamos, anticipando cuál es el último mecanismo, el último recurso para definir una decisión fundamental, porque parece ser que no va a haber acuerdo, pero ahorita todavía es momento de pedirle al INE que sea muy responsable y muy consecuente con la idea misma de lo que significa un sistema electoral, que no es sino traducir los votos en escaños y curules. Mientras más nítido sea un sistema electoral, mejor es esa traducción. Si tú tienes el 12% de los votos, te toca el 12% de la Cámara, en una representación proporcional pura. Sí. Todos los demás sistemas distorsionan de una u otra manera el sistema, los votos, pero una distorsión del tamaño de la que se está planteando de 20 puntos porcentuales, me parece que fabrica una mayoría artificial. Y sin esa distorsión no logran la mayoría calificada. No, pues claro que no. Esa es la clave. Eso es Ese el juego. tema. Claro. Y yo creo que ahí la propia Claudia está preocupada. O sea, yo creo que a Claudia le conviene que el presidente no tenga mayoría calificada. Yo creo que Claudia va a querer que no se sobrerepresente. Exacto, sí. Claro, porque tendría que negociar con la oposición y matizar las reformas, teniendo Y si mayorías ella la que calificadas decida, ahí. no el presidente. Punto. Es una cuestión de poder, no es una cuestión de... Creo de que ideología. en los cabildeos que hacía, siendo candidata antes de la elección, su escenario ideal era ganemos la mayoría simple. Bueno, Absoluta. pero eso no lo vamos a resolver nosotros. Y la así primera que, sorprendida y preocupada es Sheinbaum de tener la mayoría calificada en el bueno, Congreso. lo resolverá en su momento los tribunales. Vamos a lo que sigue, que es el resbalón. Bueno, esas son las famosísimas bolsas de basura que jugaron un papel determinante en la elección del 2 de junio. El traslado, pues en bolsas de plástico, en este caso al menos transparentes, pero el conflicto más importante que se registró, que fue el del Distrito 10, en donde las boletas eran trasladadas en bolsas negras, ¿no? Bueno, fue un caso, un incidente, me parece muy desafortunado, por supuesto, en el que un funcionario electoral, con la presión del trabajo de tener que llevar las boletas en paquetes electorales del Distrito 10 a la Junta Municipal, al Consejo Municipal de Zapopan, como ocurre, porque las boletas vienen mezcladas, se le ocurrió hacer eso y claro, muy desafortunado, pero es un incidente de 11,000 casillas, de miles y miles de paquetes que se movilizaron durante esos días. Yo creo que lo importante de un proceso electoral es tratar de mirar, digamos, el bosque, el conjunto. No, pero no es el único caso. Hay otros lugares. ¿De bolsas de plástico de negros? En Tlajomulco sí, porque por alguna razón Bueno, no pusieron las boletas dentro de los paquetes electorales. Solo mandaron en el paquete electoral las actas y mandaron las boletas por separado en bolsas de plástico. Entonces llegaban como Sonia, Santa Claus con las bolsas de boletas. Claro, mi argumento es que efectivamente en todos los procesos electorales siempre hay ese tipo de irregularidades, de anomalías, que no son fraudes, son estadísticamente insignificativas, Y no que pintan. son errores ciudadanos. Son errores ciudadanos, son errores de No, pero este es de la autoridad funcionarios, electoral, claro. Pero ¿quién no come? Es como decir que si en un periódico hay una falta de ortografía, descalifiques a todo el diario porque entonces ya no sabe escribir. No, es un error humano, se fue un typo. Sí, Sí, que sumados a otros a otras omisiones que hubo. A mí lo que más Permite me construir una narrativa. Antes, durante y después de la jornada electoral, A mí me creó parece muchos reclamos que al árbitro lo que generó electoral. más incertidumbre en el cómputo de votos es el que no se haya abierto en tiempo real el cómputo, como ocurre Que no se hayan cumplido con los tiempos. Exacto, y que no se haya transparentado lo que estaba ocurriendo y que no permitió dar seguimiento a la captura de datos. Y que yo creo que si, como cada 6 años hay reforma electoral, nunca más este sistema absurdo de votar
por 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos. Me parece que eso le dio en la torre a la elección y a un trabajo de los institutos electorales que se los volvieron verdaderamente complicados a los ciudadanos. Claro. Por Tenemos terquedad que de ir los a la pausa. partidos. Vamos a la pausa. Una vez que recibió la constancia de gobernador electo, el próximo mandatario deberá de atender algunas de las prioridades que tiene el Estado: la violencia, los desaparecidos, la crisis de agua y la gestión de las áreas metropolitanas. En un estado con tantas dolencias, ¿por dónde empezar? Bueno, pues le han entregado su constancia de mayoría por parte de la autoridad electoral al ganador que obtuvo más votos en la contienda electoral, Pablo Lemus, quien ya se ha reunido con distintos actores políticos, empezando por el gobernador del estado, porque ya está planteando temas de trabajo, porque como lo hemos dicho aquí, una cosa son las elecciones y otra cosa es la realidad. El 2 de junio votamos, pero el lunes 3 amanecimos con los mismos problemas que enfrentamos como jaliscienses. Jaime, ¿tú cómo ves el fin de al menos de la jornada electoral y esta época del cómputo? A ver, creo que lo estábamos comentando en el bloque anterior. Hubo una serie de complicaciones en la gestión del conteo de votos. Creo que la jornada electoral, lo comentaron ustedes aquí el martes pasado, creo que afortunadamente fue sin sobresaltos, más allá de un incidente que hubo en la zona de los Altos Norte, sí, de los Altos, en la región norte. Sí, en Los Ángeles. En la región norte, Santa María de Los Ángeles, todo transcurrió bien. Creo que el hecho de que no se haya empezado a correr el PREP a las 8 de la noche, que no se haya dado el conteo rápido a las 11 de la noche, como lo anunciaron, generó toda una serie de incertidumbres que provocaron reclamos de fraude electoral al árbitro electoral y que luego con los resultados cruzados que hubo, evidentemente, pues generaron ahí lo que ahora está detrás de las impugnaciones que el tribunal tendrá que resolver. Y de ahí en más creo que transcurrió bien la jornada electoral, con muchas sorpresas, y que van a traer hoy a un gobernador que, como hace varios sexenios no sucede, creo que desde... Nunca. Que haya Desde llegado ya. Sin mayoría. Nunca. Bueno, yo no recuerdo, No existe. No existe. Había perdido la mayoría de la mitad. En la mitad Sí, lo han de perdido. entrada no. Pero de entrada Pero todos en llegaron el con- primer tercio, o sea, en la primera mitad del gobierno, nadie había llegado con Tanta un debilidad en la Congreso Cámara. que no tiene mayoría, que no tiene ningún diputado federal, que no tiene al senador de su parte, que no tiene al presidente de su parte. Entonces, le viene una tarea de mucha gestión, de mucha mano izquierda a Pablo Lemus, ¿no? ¿Tú, Diego? Mira, a ver, yo creo que una de la agenda que se le viene, él dijo, creo que en alguno de los debates, que su primera acción como gobierno será reunirse con las madres buscadoras, lo cual le parece un buen gesto, pero que eso no resuelve el problema. O sea, el problema que te refleja la desaparición de personas es un problema de seguridad enorme. Le están entregando un Estado absolutamente complicado en términos de seguridad. Si sumamos homicidios dolosos, más desaparecidos, no localizados, tenemos más o menos 20,000 y contra, si sumamos eso, el sexenio anterior, estamos hablando de 13,000. O sea, 13,000 contra 20,000 sexenio contra sexenio, ¿no? O sea, ese es el tamaño de la bronca que le están dejando en materia de seguridad. Yo creo que es el principal problema. Y en tema de agua, ya no es el agua del futuro, sino la de hoy, ¿no? Es decir, hay un problema enorme en la calidad Pero del si agua. dijeron que íbamos a tener agua como para 20 años. Sí, pero 50. sí, es la de Para futuro. 50. El problema es la de hoy. Está En el llegando futuro va a haber, pero de hoy una no hay. calidad espantosa en las casas. Bueno, sí. Y me parece que eso sí está generando una crisis. Y esas dos cosas van a generar necesariamente tensiones cuando empiece Pablo a abordar eso con el gobierno anterior de Enrique. Sí, a ver, porque, por ejemplo, Pero, de a ver. entrada, en el tema del agua, hoy ya no vas a tener un Congreso que te blinda a un funcionario al que quieren llamar a comparecer. No, no. O sea, hoy va a haber un Congreso
que va a llamar. Bueno, ojalá que no sea necesario, Jaime, que nombre a un funcionario que tenga la capacidad Capaz. para hacerse cargo. bueno, para o sea, empezar. que no Que si lo vuelva a mandan meter a a un dar cuenta, amigo. rinda cuenta. Que rinda Claro, cuenta, sí. Para eso es el Congreso. por supuesto. Sonia, tú además de esos problemas, ¿qué estás viendo? Yo creo que no va a ser un día de campo para Pablo Lemus. Yo también creo que no le ayudó la forma en que se procesó el resultado, sobre todo en el que se dio a conocer. Yo no creo que haya habido fraude tampoco. O sea, coincido contigo en que fueron detalles errores que marcaron obviamente el conteo. A mí me parece que la falta de transparencia en el cómputo, sobre todo que es el resultado definitivo, fue determinante para que haya dudas sobre lo que ahí pasó. El INE sube el cómputo en tiempo real. Tú puedes saber exactamente cómo se votó en cada casilla. Con el Instituto Electoral, hoy apenas supimos cómo quedaron los partidos políticos, porque apenas hoy subieron el cómputo total de los 125 municipios y de los distritos. Esa es la parte electoral. La otra parte es, pues sí, yo creo que lo primero que va a tener que hacer es tratar de recuperar el territorio poco a poco. Va a ser una tarea, no creo que de inmediato, yo creo que le va a llevar el sexenio, tratar de ir recuperando todo el territorio que se perdió en los últimos años, no solamente todo el gobierno de Enrique Alfaro, sino parte del gobierno de Aristóteles Sandoval. Creo que el tema de los desaparecidos, por supuesto que va ligado justo con esta pérdida del territorio. Económicamente va a tener dificultades, recibe un Estado endeudado y además el compromiso de pagar la línea 4, que no le va a dar el boletaje de los usuarios, y entonces va a tener que echar mano de otras bolsas para pagar esa obra y los compromisos que él mismo asumió, sobre todo el tema de la línea 5, ¿no? Entonces, creo que todo esto, sumado al tema del agua, podrían ser como los temas de agenda más importantes para Lemus. Sí, yo coincido en que va a ser muy difícil estos temas para Lemus, porque no puede echarle la culpa al gobierno anterior, o al menos no completamente. Esa es la gran... No entre noviembre y diciembre, a partir de enero sí. Pues, exacto. No, pero No lo yo agarre creo otra. que Un poco lo va a mismo. tratar de enmendar más bien. Sí, no lo agarre otra. Y la forma Claro. en que empieza reuniéndose me parece que rompe con su bien y de buenas el mal humor del gobernador y las malas relaciones. Pero esa es una dificultad que tiene también Claudia Sheinbaum respecto a lo que ocurrió en este sexenio. Es decir, no es lo mismo cuando hay Claro. alternancia que cuando hay continuidad. Segundo, yo sí creo que todos estos problemas son gravísimos, se han estado conteniendo, pero que están en buena medida desbordados y que no va a ser fácil, no va a haber resultados pronto. Y me parece que también esta narrativa del fraude, digamos, intento de hacer ilegítimo el triunfo, tiene que ver justamente con una estrategia política, porque en realidad cuando ha habido otras elecciones con muchas más anomalías, por llamarles de esa manera, no hay ese conflicto postelectoral. Aquí claramente hay una estrategia. Y hay 6 eso me puntos de parece... diferencia. O sea, si hubiera un punto de diferencia, se vuelven muy significativas las anomalías. Con 6 puntos de diferencia, no. Ahora, la otra cosa que sería muy interesante, ¿quieres saber cuál es tu nivel en el poder en el Estado? ¿En qué lugar te visita Pablo Lemus? Primero el gobernador, luego el cardenal, luego el rector, ¿no? Los 3 poderes más importantes, digamos, del Estado los definió así Pablo Lemus. Y curiosamente va a tener que gobernar, creo yo, con los diputados del ODG, con Enrique y con Tonatio. ¿Por qué? Y con Porque Valeria. sumando... Y con Valeria. O sea, y con el PAN, ya también hoy... necesita al PAN, al hoy PRI Claudia y Murguía 2 ya más. dijo que ya habló Y- también con ellos. Claro. Y que van No, a la... pero el van- PAN podrían del PRI de armar- cajón. Necesita al PAN y de al PRI de cajón. cajón. Y además a por lo menos uno de los 3 de Hagamos, ¿no? Me parece que por ahí va a construir él simplemente para tener Pero con la presupuesto. cercanía que demostraron los de Hagamos con la presidenta, no va a ser cosa sencilla no, tampoco. pero tienen cercanía con la presidenta y con Lemus, con los dos, no creas que es... Claro, porque alguien No es tuvo, excluyente. alguien tuvo la genial idea de dejar en la última reforma al Congreso la Cámara en 38 diputados, es decir, hay empate. Ahorita, si las cosas van como siguen y se asignan de Va a ser- acuerdo van a ser 19 de un lado, que son 11 de MC más 5 del PAN más 3 del PRI, y del otro lado los de Morena y aliados, y incluido Hagamos. Morena, PT, Verde, Hagamos. Hagamos que Hagamos Yo creo puede que ser switcher. Algo que va a ser a favor de Pablo Lemus es que no va a ser tan confrontativo como Alfaro. Sí. Sí, de Eso entrada ya se claro. agradece. Se agradece, Sí, claro. por Va a tener que supuesto. ser política y más le vale que traiga la sonrisita. Ahora, PAN y PRI no van a vender barato su cariño, ¿eh? No, y la ODG tampoco.
No, va a salir O sea, carísimo. también es, Va a salir muy caro. es costosa la negociación. Claro. Pero esos son Pero los la UDG ya contrapesos y tiene la ese prioridad presupuesto política. Esa es la constitucional. política. Se va a distribuir el presupuesto que significa que se va a distribuir el poder, ¿no? Eso está bien, eso de entrada me parece que es una buena noticia. Sí, o sea, no habíamos tenido división de poderes. se La va a haber. desactiva la aplanadora naranja que funcionó todo este sexenio. Y se va a activar la guinda en lo nacional. En lo que ese es nacional el otra vez peligro, se activa. pero la aplanadora no es como hemos visto la aplanadora de Alfaro estos 2 trienios de 2 legislaturas, Exacto. que es una mayoría calificada que se logra con mucha dificultad. Como oficialía de Cuando partes. la tienes de gane ya de entrada, ese es el riesgo que yo veo. La diferencia entre el Congreso local y el Congreso nacional. Así es. Bien, pues vamos a la siguiente sección, gustada, como dice Jaime, de póngale el nombre. O la gustada es... La gustada neta, sección no. es esta. Es ¿no? esta, es la gustada Las sección. dos, las dos. Vamos a ver esta foto que ha recorrido el país. Adelante. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale el nombre. Bien, pues ahí está esa foto del día de ayer. Y creo que es de un colega del Grupo Reforma o es una foto de agencia. No sé. Porque yo nada más la vi hoy en los periódicos de Grupo Reforma. Si es así, pues una gran foto. Ya. ¿No? Una gran ¿cómo foto. la- Yo le pondría, ¿Gran foto le pondrías? le pondría plan y foto. No, plan y beso C. Ya. Como tú decías, frente a mis amigos, no, papá. Nos van a cachar, papá. Hazte a un lado. ¿Tú, Diego? ¿Quién pompó, mijita? ¿Quién pompó? Pues sí, una foto que ha sido discutida, comentada, polemizada por el hecho de que algunos la ven como justamente la cercanía entre el presidente y la presidenta y otros la ven como la evidencia de esa subordinación. Andrés Manuel dijo la semana pasada, no, pues me cepilló, sacó más votos que yo. Sí, pero A sí. ver, pero sigue pensando que Una pompó los votos. subordinación en esa foto bestial, ¿eh? Sí. Padre e hijo, con cariño, como quieran llamarle, pero es bestial la subordinación. Así es. Bueno, pues nos tenemos que ir. Vamos a un corte, volvemos. Seguimos Con Todo Respeto. Los mercados rechazan la reforma judicial. En menos de una semana, el superpeso vivió una depreciación de casi $1.50 frente al dólar. Además, la Bolsa Mexicana de Valores cerró en números rojos durante varias jornadas, porque ha habido declaraciones de que se intentará meter acelerador a la reforma al Poder Judicial y con ello dinamitar uno de los últimos contrapesos que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, así es, el superpeso que había mantenido estabilidad frente al dólar, tuvo una caída en los últimos días, además de pues, toda esta alteración que hubo en los mercados debido, hay quien dice, a las declaraciones en torno a la reforma judicial. El presidente dice que es el miedo que siembran los conservadores y los detractores a través de los medios de comunicación, de las columnas especializadas en temas financieros. Lo cierto es que, pues sí, se generó por ahí turbulencia en torno a la economía nacional ante este anuncio de la reforma al Poder Judicial, Diego. A ver, efectivamente, el único contrapeso real que tiene ahorita la 4T, por llamarlo de alguna manera, son los mercados financieros. Es decir, y los mercados no tienen más que intereses muy específicos. No les importa la justicia, su preocupación no es si va a haber mejor o peor justicia. Lo que les importa es que haya certeza ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, ¿no? Porque la inversión es así. Entonces, si no ve certeza, se va a ir, ¿no? Y si se va, pues se va a devaluar el peso y tratar. Eso es lo que está en juego. Ahora, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué Claudia sí está leyendo el problema? Porque sí le pueden crear un problema financiero, ¿no?
porque, digamos, el esposo de Claudia Sheinbaum, que vemos como ese señor aburrido que está ahí, sí le entiende al tema de los mercados, ¿no? O sea, él trabajó muchos años como actuario de un banco en España, el Banco Santander, entiende muy bien. Entonces, yo creo que Claudia es mucho más sensible al tema de los mercados de lo que algunos pudieran pensar. Y la otra es que si tiene un problema financiero entrando en su gobierno, va a ser muy difícil, va a entrar muy débil. Y esa debilidad al único que beneficia es el presidente saliente. Claro. A ver, yo lo que creo es que hay un segundo contrapeso que son los Estados Unidos. No necesariamente ha ejercido esa fuerza, pero ahí está. Creo que son dos diques de contención. Los mercados... Hoy fue la reunión con los Exacto. enviados de Sí. Biden. Y yo creo que ahí va a haber cosas interesantes en temas un poco más duraderos y de largo plazo que los mercados que son efectivamente muy volátiles. Yo sí creo que Claudia sí sabe, o ya le informaron, que en realidad la economía va bien del país, pero las finanzas públicas no. Hay voces autorizadas que han estado en Hacienda y en varias, en el Banco de México, que dicen que en realidad le está dejando muy apretada la caja el presidente saliente a la presidenta entrante. Obviamente eso ella no lo puede decir, pero la situación es mucho más delicada y muy pocos lo saben, y ese es un asunto que le puede tronar en un vaivén fuerte. Por eso no lo dice, salió muy rápido. pero dejar a Rogelio Ramírez de la O es decirlo. Claro, A ver, a ver, tú hiciste el problema, tú lo resuelves. Hubo un primer momento que incluso ya se llamó también el lunes negro, que es el 3 de junio, cuando pues todo el mundo se despierta y ve esta avalancha, la ola guinda que le llamaron, y ahí hay nerviosismo, baja la bolsa como no había bajado desde antes de la pandemia, la paridad peso-dólar baja como no había pasado, y eso sigue, y desde ese lunes creo que Claudia Sheinbaum empieza a cabildear, es cuando anuncia que va a dejar a Rogelio Ramírez de la O en Hacienda, y hacer todo, la reforma y hacer judicial. toda una agenda. Luego platica con la del banco, con la del Fondo Monetario Internacional. Creo que hace una agenda muy interesante que siempre estuvo en tensión con lo que se decía desde la mañanera. Y yo creo que por eso el peso nunca se estabiliza y pierde en esa semana de lunes a viernes lo que no había perdido en los últimos 6 meses o lo que había recuperado en los últimos años. Entonces, desde luego que hay nerviosismo y va a seguir creciendo con estos jaloneos de si se va a usar la planadora en septiembre mismo para hacer la reforma al Poder Judicial. Claro, aunque la posibilidad de que esto surja o de que se vuelva a dar una situación compleja estará latente ahí mientras no asuma y no se determine exactamente, David, cuál va a ser el rumbo en las decisiones importantes del país. Pues sí, va a estar ahí latente el tema y con mucha presencia. Insisto en que el interregno es un periodo particularmente frágil, volátil, donde puede arrancar bien un gobierno o puede tropezarse de arranque, como ha sucedido ya en otras ocasiones en México. Entonces yo creo que Claudia está bajo una presión brutal. Yo coincido en que la vamos a conocer mucho tiempo después. Hoy está comprando tiempo, está pateando el balón, sabe mucho más de lo que puede admitir. Le han impuesto no solo al secretario de Hacienda por necesidad evidente, sino también posiblemente a la canciller, a la secretaria de Gobernación. Al de Pemex. Hay muchos Yo creo sembrados, los que gobernadores. los claves, bueno, Hacienda ya quedó, los claves son Pemex, Energía y CFE. Ahí donde se va a ver la manota del presidente y qué tan apretada trae a Claudia. ¿Y no es clave Gobernación o Cancillería? Sí, pero no creo que se vaya a meter el presidente ahí. No, bueno, hoy en la 4T el lugar clave es el del secretario de la Defensa. Bueno, además, ese es otro importantísimo. Pues digo, ¿Y salvo ahí- la y SEDATU, ahí Diego, quién? salvo O sea, la SEDATU no, y turismo, todos son importantes. Claro. Pero si me apuras también SEDATU, porque ahí también hubo muchos negocios y muchas obras polémicas. Entonces, pues a ver, vamos a ver cuántos son de a ver. Claudia y cuántos son del presidente. A López Portillo le dejaron la mitad del gabinete puesto y tuvo que mandar a Echeverría a las Islas Fiji, ¿no? Bueno, vamos ahora a un tema local en el Congreso del Estado. Pues los diputados volvieron a hacer otra de las suyas y aprobaron, presionados por una huelga de hambre de mujeres víctimas de violencia vicaria, una reforma que pues fue completamente descafeinada, que no regula nada,
una agravante llamada violencia ejercida a través de interposita persona. La verdad está da risa un poquito lo que hicieron. Vamos a esto. En el Congreso del Estado, la discusión por la ley vicaria ocasionó que Movimiento Ciudadano madrugara a Claudia Murguía, diputada presidenta de la Asamblea, quien no pudo sesionar al día siguiente porque la presidencia fue tomada por una diputada de Movimiento Ciudadano. La próxima legisladora por representación proporcional menciona que la alianza con los naranjas ya no existe. No hay condiciones para concluir con ella en la presente legislatura. Bueno, esto fue lo que hicieron los y las diputadas en el Congreso del Estado, que creo que lo más delicado son las diputadas, ¿no? Que tenían ahí la oportunidad de ser empáticas, de ser solidarias con quienes están pasando momentos muy complejos por la violencia vicaria, pero pues seguramente contó mucho que entre quienes forman parte justamente de la coordinación de esta agrupación de mujeres víctimas, pues hay algunas que el victimario es amigo, empresario o funcionario público. Eso fue No me digas, qué barbaridad. Por supuesto. ¿Amigo Diego. de quién? No, es que, a ver, uno, me parece que es bestial lo que pasó en la Cámara, es decir, es de una antidemocrático sensacional, ¿no? Y dos, encuera a MC como este partido absolutamente conservador y atado a agendas conservadoras. Patriarcales en este caso. Donde las mujeres son instrumento de Les una sacaron la política chamba, patriarcal. sucia. Eso me pareció terrible, tristísima manera de terminar la legislatura de estas diputadas. Y además denigrando a diputadas como el caso de Dolores López, que había hecho un trabajo extraordinario en la defensa de derechos humanos, que había impuesto agenda en temas importantes, y la hacen que le haga el juego sucio. Eso es terrible. Sí, a mí, la parte que yo no termino de entender es que va a haber implicaciones por esto. Es decir, Claro. hay mucha gente molesta. Si MC quiere hacer alianza con el PAN en la siguiente legislatura, Ahí ¡qué hay torpeza! O sea, le enredan el camino. Hay un agravio ahí. ¿Cuánto pesa? ¿Quiénes son los que están detrás del tema? Para que estén dispuestos a asumir el costo político de la dificultad que puede ser en la futura legislatura esa alianza o ese entendimiento como para reventar así las cosas. Y eso junto con el tema de los magistrados, y de los- Del Tribunal Administrativo. del Tribunal Bueno, se de pelearon Justicia. hasta la silla, ¿no? La semana Claro, pasada. Sí. hubo un tema. No dejaron literal. sentarse a la No presidenta. dejaron, sí, le ganaron la La silla. violencia. Claro, ¿Qué cosa tan? terrible. Llegaron a un extremo por un Vergonzoso, tema claro. también de repartición de cuotas para tener el control del Tribunal de Justicia Administrativa para poder sacar para las tratar de cuentas y sacar todo. esas asignaciones en esta legislatura donde todavía pueden tejer alguna mayoría. Ya sacaron la Saben convocatoria, que para van a patear el bote, creo que eso no se va a resolver, pero sí quieren dar ese al vaso. Sí quieren dar ese al vaso. Diego. No, a ver, pues en el caso de todo lo que ha sido tema de mujeres, el gobierno de Alfaro ha sido fatal, ¿no? Es decir, empezó mal y terminó como acabamos de ver. La violencia vicaria es una violencia existente, no es violencia por interpósita persona, es una violencia directa, ¿no? Se usa a los hijos para torturar a las madres o a los padres, depende, normalmente Es son una los padres a las proporción madres, totalmente. Pero pero ese fue otro debate, ¿no? Pero sucede. O sea, ese fue otro debate de que se metieran los hombres también en esta ley, cuando todas las organizaciones que lo impulsan quieren que sea solamente Es que un instrumento para la violencia contra la Hay un grupo mujer. económico muy fuerte que está impulsando este tema, que son los que ofrecen este la rueda de contrapeso. prensa y que son quienes están financiando todo lo que ha habido en materia de información, y tiene que ver con estos personajes que son los esposos de las que están ahí y que son empresarios ligados al gobierno del Estado y Con- funcionarios pero- del gobierno del pero Estado, sí, hermanos un del poderío económico muy Claro, importante. por El gobierno de supuesto. Alfaro, en tema de género y de libertades para las mujeres, de ampliación de libertades, ha sido un desastre. Y estas diputadas en particular me parece que fueron tristísimas. Ojalá la nueva generación de diputadas de Movimiento Ciudadano llegue con otro espíritu, porque estas fueron
verdaderamente Aunque hay patéticas. algunas que repiten, yo no Hay creo algunas que que cambien repiten, en sí. unos meses. Pero sí repiten importa, como 3 o 4. Dos o tres, ¿no? Dos o tres. Dos o tres. sí, sí importa quién mande la señal en el dogout. Claro. ¿No? Claro. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el Congreso del Estado. Vamos ahora a la neta, ¿no? A los nominados. Vamos primero con los ganadores que fueron nominados Con la la semana reaparición de la sección, ¿no? La semana Exactamente, ya se fue la elección y ya podemos Estuvo en volver a la veda, estuvo en normalidad. veda. Vamos a... El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Mariana Rodríguez, ex candidata de MC, por ser lo más pintoresco y vergonzante de la política. ¡Enhorabuena! Bueno, ¿quién la postuló tú? Yo, pues es que era... Contra la base por bola no hay defensa, no hay manera de ganarle a eso. No, bueno, o sea, ni Santiago Taboada Claro. y su sonrisa que yo propuse. Bueno, vamos a los nominados de esta semana, Jaime. Yo voy a proponer a esta diputada, creo que se apellida Cuán, Fabiola Cuán, Sí. que es, La esta, se sentó en la que es silla. esta diputada de MC que no le tocaba porque no era la presidenta, sino la vicepresidenta. No había justificación de la presidenta para que ella utilizara lo que está en la ley, que sí se puede, en ausencia de la presidenta. Pero fue como una pugna de poder ahí, llegó, se sentó en la silla. Creo que no son formas y yo por eso la propongo. David. Yo quiero postular a los consejeros electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México porque legitimaron un fraude a la Constitución y a los electores de una manera pues, rampante. Aceptaron que diputados que habían ganado su distrito por mayoría relativa de un partido se cambiaran a otro partido llegando. Se cambiaron la casaca, se pusieron la que les convenía para que a la hora del reparto y la asignación de plurinominales tuviera mayoría absoluta Morena en la Ciudad de México, es decir, con una sobrerepresentación absurda que distorsionó completamente la Hay todo un elección de tema ahí. los chilangos. Diego. Yo voy a recomendar que vote por la diputada Cuán, pero voy a proponer al diputado Mier en la Cámara de Diputados Federal, que fue este que salió primero a decir la reforma va y cuando vio que puso a temblar el peso, inmediatamente se fue a un programa de radio a decir no, lo prometo que no. Yo voy a nominar a las diputadas de Movimiento Ciudadano, pero a todas, porque nuevamente se prestaron al papel de nanas del patriarcado, que tanto les han señalado y les encanta jugarlo. Así que yo las nomino a ellas. En el caso de la ley vicaria, Exactamente. que quedó totalmente reducida. no Pero existió. por toda la legislatura se la merece. Exactamente. Por acumulado. Por por acumulación acumulación de- acumulados. Acumulación Por su de gran- tarjetas. yo las nomino por su gran papel de nanas del patriarcado. Del patriarcado. Así es. Y durísimo. con esto nos vamos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, buena Ahora. semana. Hasta luego.